Buenas noches. Disculpen la demora. Escriban algo para saber que están. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre un concepto que ya adelantamos. Siempre hemos hecho menciones porque forma parte de lo básico del budismo, que es la vacuidad. Bienvenidos todos, bienvenidos. Namo Buddha Amida. Bienvenido Guillermo, Manu, Liliana. Hagan algún comentario los demás, así los voy saludando, me voy enterando de que están. Para continuar con nuestro estudio de los fundamentos del budismo. ¿Qué tal, Elizabeth? Bienvenida. Kiara, bienvenida. Hoy vamos a ver en nuestro punto de estudio número 13 la vacuidad. ¿Todos me escuchan bien? Bienvenido, Raúl. Qué alegría verte. Buenas noches, buenas noches. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante y no es fácil de entender. A veces se confunde con otras cosas. Incluso muchos budistas se confunden. Y es que realmente no puede explicarse cabalmente. Buenas noches, Sergio. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Entonces el tema de hoy es la vacuidad. Voy a empezar a leer. La vacuidad es otra forma. Gracias, Sergio, gracias. La vacuidad es otra forma de hablar del origen dependiente. Mientras el origen dependiente se enfoca en la interrelación de muchas causas y condiciones para dar origen a todos los seres y cosas, la vacuidad se enfoca en la ausencia de cualquier tipo de esencia o partícula permanente o autocontenida en todos los fenómenos. Entonces, es otra forma de mirar el origen dependiente. Cuando vimos el origen dependiente vimos que era un concepto muy fundamental en budismo, porque habla de que nada surge de la nada, básicamente, sino que todo surge de la interrelación de otras causas y condiciones. Todos. Y ahí es donde hicimos ese comentario de que es tan difícil nacer ser humano, ¿no? Que para que naciéramos nosotros se tuvieron que dar
las condiciones para que nuestros padres se conocieran y nos concibieran. Pero todos tenemos 2 padres de los cuales dependemos, pero también dependemos de 4 abuelos, porque cada uno de ellos tiene 2 padres. Y 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 anteriores, 128 anteriores, 256 anteriores, 512 anteriores, 1024, o sea, un mega de antepasados en 20 generaciones para que nosotros pudiéramos nacer. O sea, hay más de 1 millón de personas anteriores a nosotros, mucho más de 1 millón de personas anteriores a nosotros, si sumamos todos. Nosotros dependemos de que se dieran esas condiciones. Eso es origen independiente. Y para todo fenómeno sucede lo mismo. Hay causas anteriores que lo condicionan. Entonces, el origen dependiente se enfoca en eso, en esa interrelación de causas y condiciones. Mientras que la vacuidad lo mira desde el otro lado y dice, bueno, como hizo falta que fuera una reunión de causas y condiciones, quiere decir que no hay una esencia o partícula permanente o autocontenida en todos los fenómenos. Como los fenómenos son resultado de otras causas y condiciones, no hay nada de por sí esencialmente separado de las causas y condiciones anteriores en ningún fenómeno. O sea que, en otras palabras, nada existe para siempre, no hay nada permanente, y nada existe por sí mismo. Cualquier cosa que podamos señalar, cualquier cosa que podamos ver, puede existir solo mientras otras cosas se reúnan de cierta manera para sostener su existencia. Una bicicleta, por ejemplo, es solo la reunión temporaria de una cantidad limitada de partes formadas por una incontable cantidad de átomos que trabajan juntos por un cierto periodo de tiempo. Un cuerpo humano es un proceso cambiante que requiere el suministro de nuevos materiales en forma de comida, aire, agua para sostenerse, y que expele material de desecho. Incluso la conciencia es algo cambiante, una corriente dinámica de pensamientos e impresiones que también depende del ingreso de nuevos materiales como ideas y sensaciones. Veo a Lau Lua, que también se unió. Bienvenida, Lau. Vamos viendo, vamos entendiendo. O sea, todo es cambiante, nada existe por sí mismo, no hay una esencia permanente. La vacuidad es una forma de apuntar a la naturaleza inasible, o sea que no puede ser atrapada, agarrada esa naturaleza de la realidad. No es una negación de la existencia del ser o del ser mismo, sino una forma de ver de acuerdo con el camino medio. O sea, darse cuenta de la vacuidad es darse cuenta de la naturaleza constantemente cambiante de la realidad. Comprender la vacuidad es comprender, fíjense, que no hay nada que podamos poseer para siempre y que no debemos aferrarnos a cosas como dinero, poder, placer sexual, fama, la compañía de seres amados e incluso a nuestras propias vidas. No debemos aferrarnos, no quiere decir no disfrutarlos, no estar contentos con todo eso, pero no aferrarnos. Por otra parte, a través de la vacuidad podemos aprender a apreciar las cosas
y las personas como son, como realmente son, cambiantes y dinámicas. Entonces eso de decir, vos cambiaste, es algo obvio que uno cambia. Que todas las situaciones cambien. No aferrándonos, no agarrándonos, no queriendo atrapar, inmovilizar las cosas buenas de la vida, nos liberamos para apreciarlas como son mientras están en nuestras vidas, sin sufrir por el miedo a su eventual disolución. Al reconocer la vacuidad, al soltar las cosas, estamos libres para poder apreciarlas por su presencia en nuestras vidas. Y como ya sabemos que eventualmente van a pasar, ya el miedo a su disolución no tiene cabida. Las cosas van a suceder, sabemos que van a suceder, es así como han venido sucediendo desde la noche de los tiempos. Entonces lo sabio es aceptar que las cosas son así y poder disfrutar su presencia. We can enjoy the presence of the things in our lives. Podemos apreciar la presencia de las cosas en nuestras vidas mientras ellas están presentes. Además de la naturaleza impermanente de la realidad, la vacuidad tiene un significado más profundo. También significa que las cosas no tienen límites en términos de tiempos y espacio. Como es impermanente, no hay límite. Por ejemplo, nuestras vidas comienzan en el nacimiento o en la concepción o en el momento de la concepción de nuestros padres. Bueno, constitucionalmente y de acuerdo a la ciencia, un nuevo ser comienza en la concepción, ya tiene ADN separado, tiene características propias, ¿no? Pero si miramos con atención, también nos podemos preguntar, ¿de verdad comienza ahí o comenzó en el momento de la concepción de nuestros padres? Y fíjense, porque si no fuera por nuestros padres no estaríamos, ¿no? Entonces es como que no hay verdadero límite en tiempo y espacio. ¿En qué momento del proceso que llamamos vida podemos decir definitivamente que ese proceso comenzó? Lo mismo vale para nuestras muertes. Podemos decir que nuestras vidas continúan a través de nuestros hijos y en nuestro impacto en la vida de otras personas y seres. Adicionalmente, el Buda enseñó que nuestra conciencia, que está compuesta de intenciones, hábitos y en alguna medida en un almacén inconsciente de memorias, pasa de una vida a la siguiente. Nuestra conciencia pasa de una vida a la siguiente. Así que no es totalmente correcto decir que alguien ha nacido o ha muerto. La realidad de nuestras vidas, desafía esa definición tan simple. Esa definición simple es a los fines de tener un marco de referencia. Pero la realidad es que no comienza ahí ni tampoco termina allá. Incluso nuestra presente existencia, nuestras vidas no están separadas de las vidas de los demás y del medio ambiente. Estamos siendo cambiados constantemente a través de nuestra interacción con otros seres y el entorno. Bienvenida, Rosario. Bienvenida. En esa mutua influencia, en esa interrelación con la vida y el medio ambiente, con las otras vidas y el medio ambiente, nosotros estamos siendo cambiados en forma permanente.
Y nosotros tenemos también un gran impacto en el ambiente y en las vidas de otros seres a nuestro alrededor. Somos influenciados y recibimos el impacto y a su vez influenciamos, causando impacto en los demás y en el medio ambiente. El universo, si lo miramos así en su totalidad, es de alguna manera como si fuera nuestro cuerpo extendido. Es como el océano respecto de la ola. Porque dependemos de la gravedad de las estrellas, del calor del sol, del aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo sobre el cual estamos parados. Dependemos de la otra gente y otros seres que nos proveen de alimento, refugio y compañía. No estamos separados, no existimos ni podemos existir separados de la vida y del medio ambiente. Pues bien, la vacuidad. Bienvenido Mario. Bienvenido Mario. La vacuidad es usada en el budismo mahayana para desafiar la idea de que podemos asir la naturaleza de la realidad o cualquier cosa dentro de ella, o de que hay verdaderos límites y separación entre las personas, las cosas y su ambiente en general. Como dice el Sutra del Loto, todas las cosas son abiertas como el cielo. Así, escuchándolo o leyéndolo así nomás, no lo entendemos, pero avanzando en este concepto de la vacuidad, podemos entender a qué se refiere. Todas las cosas son abiertas como el cielo. Ellas son no duales, no hay dualidad, es decir, no tienen límites fijos, por lo tanto no hay dualidad. Por ejemplo, no hay dualidad entre el frío y el calor. Normalmente lo vemos como una cosa es el frío y la otra es el calor, pero en realidad la temperatura es un continuo salto, ¿no? Que va saltando, va saltando, va saltando. ¿En qué momento el frío termina de ser frío y empieza a ser calor? No hay forma, no existe eso. Solo lo usamos como un modo de referencia para poder comunicarnos, ¿no? Para poder aprender, para poder interactuar. Las cosas son no duales, es decir, no tienen límites fijos, porque todas están unidas a las demás como parte del dinámico proceso de la vida. La vida es una dinámica y estamos todos interrelacionados. Así, la vacuidad no es un vacío, no es una nada oscura, sino el verdadero interser de todas las cosas. Ese es nuestro ser, un interser, con todas las vidas, con todas las cosas. No es la vacuidad una nada oscura, es nuestro verdadero interser, que trasciende las categorías rígidas y finalmente falsas de nacimiento y muerte. Trasciende nuestro verdadero ser, el interser, que es la vacuidad, trasciende esos conceptos rígidos, esas categorías rígidas y por lo tanto falsas del nacimiento y la muerte, y también del yo y los demás. Y con esto terminamos esta lectura. Ahora, con mucho gusto, si tienen preguntas, voy a intentar orientarlos en las respuestas. Para los que se unieron tarde, estamos hablando de la vacuidad, un concepto clave
en el budismo Mahayana, que habla de la naturaleza cambiante de todas las cosas y de su interser, es decir, que no hay una esencia fija, rígida, que separe, que identifique a una cosa de las demás. Todo lo que podamos observar son procesos, incluidos nosotros. No es que no exista un yo, sino que nuestro yo es distinto de lo que creemos. No es ese yo separado, ese ego que necesita autosostenerse, tomando fuerza y diferenciándose de los demás. Ese yo esto, yo lo otro, lo mío, mi tal cosa, mi tal otras. Oh, bienvenida o bienvenido, no alcanzo a ver. Laurent Tenin Picard, welcome Laurent. Más no se puede explicar, pero se contrapone, es una forma que usa el Mahayana para mirar el origen dependiente desde otro ángulo. El origen dependiente habla de que todas las cosas surgen de causas y condiciones. La vacuidad dice, como consecuencia de que todo surge de causas y condiciones, no hay algo, una esencia que pueda aparecer de la nada y que sea separada de los demás, sino que todas las cosas tienen parte de las cosas que le dieron origen. En realidad son parte de las cosas que le dieron origen. Everything is arise from causes and conditions. Nothing has an essential part, rigid, fixed. Vacuidad, me pregunta Manu, si vacuidad podría definirse también como impermanencia. No, son dos cosas diferentes pero relacionadas, porque todo es impermanente. En realidad todo es impermanente porque todo es vacío, y todo es vacío porque todo es impermanente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre vacuidad y vacío? En realidad las dos palabras se pueden referir a lo mismo, depende del contexto en el que hablemos. Solo que nosotros decimos que nuestra esencia es la vacuidad, queriendo decir que hay una carencia de una esencia rígida, no a que todo es vacío. Cuando hablamos de la vacuidad en budismo no nos referimos al vacío, que es la nada. No hay luz, no hay nada. No hay luz, materia, no existe nada. Esa es la nada, ¿no es cierto? Lo vacío es algo que no tiene nada adentro. La vacuidad de budismo se refiere a que está vacía, digamos, el espacio, o no. A que no hay, si nosotros buscamos identificar una esencia rígida, fija y separada de los demás, no hay. O sea, esa categoría está vacía, no hay. Pero no quiere decir que nosotros seamos vacíos, no, nosotros surgimos de causas y condiciones. En vez de ser algo fijo y separado, somos dinámicos e interrelacionados. A eso se le llama interser. A ver, una pregunta de Sergio. Maestro, con el respeto que usted merece, ¿por qué creer que hay vida después de esta? ¿No será un poco egoísta de nuestra parte esperar un renacimiento? Bueno, no hace falta creer. Simplemente nosotros desde el Zen adoptamos algunas creencias de la doctrina budista, pero hay que saber adoptarlas en el contexto apropiado. Bienvenida, Angie.
La realidad, lo dice la ciencia, es que nada se pierde, todo se transforma y que básicamente todo es energía, inclusive nosotros. Entonces, decir que hay una vida para nosotros después de esta vida es hablar muy en términos relativos y refiriéndonos a nosotros como si nosotros existiéramos de forma separada. En realidad no existimos de forma separada. Somos como olas en el océano. Cuando la ola muere, en realidad no muere, sino que vuelve a ser el océano hasta que otras ciertas condiciones la hacen surgir. La ola que viene, que surge después, tiene características o tiene cualidades o propiedades, o llamémosle la parte de la conciencia de la ola anterior, y a la vez tiene parte que no es de la anterior. Espero que se entienda. Si nosotros miramos las cosas de manera relativa, manera dualista, hay nacimiento, hay muerte. Todo lo que surge tiene que extinguirse, o sea, todo lo que nace tiene que morir. Pero si lo miramos desde la vacuidad, en realidad no existe un límite preciso. No hay un límite preciso porque no hay nada que surja de la nada. No es que en un instante no hay nada y en el otro instante ya hay algo. Eso no ocurre con nada. Si uno busca cualquier fenómeno, se va a encontrar con que tiene causas anteriores. Por lo tanto, no podemos determinar más que para fines de comunicación, para fines de contexto, de poder establecer ciertos límites relativos, que podemos usar las dualidades, pues si no, no podríamos hablar. Para poder hablar y comunicarnos tenemos que tener conceptos de contrarios, ¿no? Para poder entender más o menos qué es cuando decimos que hace frío, cuando hay luz, cuando está oscuro, etc. Pero en realidad eso es en términos de la vida relativa. Pero en cuanto a la naturaleza de la realidad, no hay nada que no provenga de otras causas y condiciones. Por lo tanto, las cosas no tienen un origen inmediato, sino que vienen de otras cosas. Y a su vez, nuestra condición de ser, lo vemos con este cuerpo. Cuando nosotros morimos, entre comillas, este cuerpo se transforma en otra cosa. Dentro de la gran vida del universo, son todos procesos que se producen adentro, así como nuestras células nacen, mueren, distintas células, y eso nos constituye a nosotros. Nosotros podemos ver el universo como un gran organismo que tiene partes que nacen y mueren relativamente, pero en realidad son cosas que se van transformando. Entonces, a un maestro zen se le preguntó: ¿cómo es la vida después de la muerte? ¿O qué pasa después de la muerte? Y él respondió: no sé, porque todavía no me morí. Entonces, las preguntas y las respuestas tienen que ver con el contexto. Desde el punto de vista de la vacuidad, no hay espacio para la muerte. Desde el punto de vista de la física, no hay espacio para la muerte. El ejemplo de la nube es claro y es clásico. Una nube se puede transformar en nieve, en hielo, en vapor, en agua, pero no se puede transformar en nada. Y a su vez, eso a lo que da origen, eventualmente va a producir otra nube. Ahora, ¿qué decimos? Que hay una conciencia que es como un depósito que lleva los efectos de nuestras acciones, nuestro karma. Realizamos karma de pensamiento, palabras y acciones, y los efectos de eso se va acumulando en una conciencia, que esa conciencia, cuando morimos, esa conciencia se traslada a otro ser, a otra concepción.
dentro del marco budista podemos decir, bueno, si todo funciona por karma, por causa y efecto, entonces esa conciencia en el momento de la muerte se va a preparar para entrar en contacto con una nueva concepción en un ámbito en el cual puede entrar y que sea afín a esa corriente kármica de esa vida. Pero todo eso es teoría. Para nosotros lo único cierto, lo único que podemos ver es lo que ocurre en la realidad, podemos medir, acá no hay que tener fe ni nada, lo que podemos ver es que en la realidad nada se va a la nada, ni nada viene de la nada. A ver. El tema de ser egoísta, si esperamos un renacimiento, bueno, eso depende. Hay dos formas de renacer, de acuerdo a la doctrina budista, y que tiene lógica dentro de la causa y efecto. Una de las formas de renacer es porque no alcanzamos a liberarnos. Como no nos liberamos, no limpiamos el karma. Como no limpiamos el karma, ese karma va a seguir. Esa corriente de conciencia necesita encarnarse en otra corriente para seguir manifestando ese karma. O sea que esa sería una forma involuntaria de renacer. Pero hay una forma voluntaria, que es comprometerse a ayudar a todos los seres en lugar de iluminarnos y liberarnos. Entonces es como estar en el cine que se incendia y en lugar de salir por la salida que sería la iluminación, decidir quedarnos adentro para seguir ayudando a señalarle a los otros espectadores del cine por dónde tienen que salir, o al menos, señores, se está incendiando el cine, tienen que salir de acá. Entonces eso sería una forma voluntaria, cuando uno establece ese deseo de ayudar para renacer, y no con un fin egoísta, sino con un fin porque en verdad, cuando lo analizamos bien, el renacer no es egoísta, porque el renacer implica sufrimiento. La vida es aflicción, y si no vemos que la vida es aflicción, difícilmente podamos hacer algo para liberarnos o para ayudar a que los demás se liberen. Nuestra práctica justamente se sustenta en tomar conciencia de la aflicción innata en la vida. Si nosotros creemos que la vida es pura fiesta, ¿para qué vamos a practicar algo? A liberarnos. Sigamos disfrutando si no hay sufrimiento. ¿Está? Entonces, no, el egoísmo puede ser que alguien diga yo quiero vivir. El solo hecho de estimular su deseo y aferrarse hace que uno nazca de nuevo, teóricamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Estimulo mis deseos y voy a volver a sufrir incontables vidas. Si lo vemos como una sola vida puede parecer fiesta, pero si lo vemos como que estamos condenados a seguir renaciendo y seguir renaciendo y seguir renaciendo mientras no hagamos algo para superar ese deseo, ese aferramiento, volver a unirnos con la fuente de todo. Muy bien. Raúl me dice: maestro y amigo, le dejo un tema para una próxima charla, pero me interesa saber qué lectura hace respecto a la ley del aborto voluntario recientemente aprobada en mi país. Felicitaciones por tan interesante charla. Desde Córdoba te mando un fuerte y profundo abrazo. Bueno, como nosotros, en general el budismo tiene, el primer precepto dice abstenerse de tomar la vida de otros seres. Para nosotros, desde el momento de la concepción, ya científicamente, como ya lo dije, reconocido por las academias de medicina, por los estudios genéticos y todo, es un ser diferente. No es otra cosa, no forma parte del cuerpo de la mujer. Es un ser diferente, por lo tanto, el aborto es asesinar un ser que tendría posibilidades de nacer. Así que obviamente
estoy de acuerdo con la ley de aborto, con ninguna ley que implique matar a nadie. Y respecto al sufrimiento que hay, mi posición es por qué no buscar una manera de establecer leyes que por un lado hagan que tomen más precauciones, por otro lado eso para los que son grandes y tienen conciencia. Los que son chicos o son inconscientes o son violados, etcétera, darle un apoyo a través de organizaciones, lo que sea, poner recursos ahí para que esa persona no cargue en su conciencia con el hecho de haber exterminado una vida. Y bueno, eso es. A alguna gente le va a doler y le va a chocar. Discúlpenme, pero no podemos ser tibios en esto. O sea, es una vida, matarlo es un asesinato. Otra pregunta, maestro, consulta. Se dice que los lugares son representados por un genius loci o espíritu protector. ¿Qué podría decirnos acerca de esto en relación con la vacuidad? Bueno, el tema de los espíritus protectores no es algo que esté presente en nuestra tradición. Sí entendemos que hay tradiciones que lo toman, lo asumen de las creencias aborígenes de cada lugar y le dan connotación budista. Creemos en la existencia de distintos planos, como decíamos, ¿no? O sea que no es imposible que eso exista. Ahora, ¿lo podemos demostrar? ¿Lo podemos saber? No, es una cuestión de creer o no creer. Básicamente en el budismo se habla de 6 planos de las ruedas de renacimiento, que son infierno, hambre o reino de la codicia, animalidad, ira o arrogancia, o de los demonios combatientes, que es una forma de decirlo, tranquilidad o humanidad, y cielo o felicidad, ¿no? Bueno, esos son 6 niveles que podemos verificarlos psicológicamente como estados de la mente. Ahora, también se postula que esos pueden ser estados de existencia, o sea que uno puede nacer en eso. No lo podemos demostrar, ahí es una cuestión de creer o no creer. En el orden de espíritus protectores, yo lo relaciono con las deidades del cielo. Hay muchos cielos, uno puede nacer en un cielo si uno hace muy buen karma. El problema es que no es un cielo permanente. El cielo, el concepto de cielo o estado de felicidad en la mente también es impermanente. Entonces eventualmente se va a terminar si uno aspira a renacer en eso. Se dice que hay seres que tienen al renacer en un cielo, tienen más poderes, más vida más larga que los seres humanos, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del marco de creencias antiguo de budismo. Pero no podemos decir sí o no, en eso somos agnósticos. Como lo quiero relacionar también con lo que decíamos antes, no hay verdaderamente límites exactos para poder demostrar que algunas cosas son o no son. Para decir que sí o no debemos utilizar la ciencia, es el único límite que tenemos para decirnos cuándo algo es demostrable. Mientras no sea demostrado lo contrario, algunas cosas podemos usarlas como explicaciones que nos pueden ayudar a tener más ánimo, a sentirnos mejores, a motivarnos. Pero no podemos decir realmente esto es así o no es así. Mario Salas me pregunta: de las antiguas enseñanzas, ¿cuál es la más alta sabiduría? Vacuidad y no santidad.
¿Puede por favor explicarme? Bueno, en nuestra tradición tratamos de ir más allá de los sutras y de las enseñanzas, porque entendemos que las enseñanzas son señales, son dedos que señalan a la luna. Y entonces no tenemos que quedarnos mirando el dedo, sino hacia donde señalan. Entonces, la vacuidad es un concepto que nos ayuda a tratar de entender que las cosas no son como son. La santidad o no santidad también depende del concepto por el cual con el cual utilizamos la palabra, el concepto y el contexto. Toda vida es santa. Ahora, cuando decimos alguien es un santo, ¿en qué contexto o dentro de qué marco de creencias estamos utilizando la palabra santo? Desde el marco del cual provenimos todos los latinoamericanos, que es el marco judeo-cristiano, o inclusive el marco islámico, o desde el lado budista, donde no sé si existe la palabra exactamente santo, sino que es una traducción que usamos para tratar de explicar palabras que no tienen una traducción directa. La vacuidad es un concepto que marca la verdadera naturaleza de la realidad, y la santidad es una aspiración, si lo vemos como bodhisattvas, es una aspiración a un modo de vida, de no solo buscar la iluminación para nosotros, lo cual puede parecer o ser egoísta, sino que entender que la iluminación es en interrelación a los demás, y que más allá de nuestro deseo personal de querer liberarnos, tenemos la compasión de querer ayudar a los otros, a los demás. Eso es lo que puedo decir sobre esas dos palabras, que no son palabras a las cuales nos refiramos en ese sentido, ¿no? La más alta sabiduría se dice que es la del Sutra del Loto, pero a la vez se dice, en ninguna parte se dice cuál es esa sabiduría. Es el Sutra del Loto. Entonces, hay sutras del Prajna, los Prajnaparamita Sutras, los sutras de la más alta sabiduría, que hablan sobre el tema de la vacuidad, ponen mucho acento en la vacuidad, pero a la vez acento en que la vacuidad no es diferente de la otra concepción que tenemos. O sea, la verdadera naturaleza de la realidad no es distinta de la realidad condicionada que estamos viendo. Solo que la realidad condicionada es ponerle nombres a las cosas, y el problema es que nos creemos que las cosas son ese nombre, y las cosas no son ese nombre. Los nombres es solo una forma de llamarlas, pero las cosas son lo que son, y ese lo que son es lo que es como es, lo que es tal como es, que no se puede explicar. Entonces, la más alta sabiduría es trascender esa idea de inexistencia que nos da cuando hablamos de vacuidad, y trascender la idea de existencia que nos da cuando hablamos de nosotros, del ser, o de nuestra vida cotidiana, de la vida y la muerte. Es trascender los dos conceptos. Y esa alta sabiduría no se puede lograr con explicaciones. Por eso practicamos la meditación. Por eso todas las escuelas budistas practican meditación. Incluso aquellas que no le llaman meditación a lo que hacen,
están meditando. Por ejemplo, escuelas que hacen exclusivamente recitación de mantras. La recitación de mantras es una forma de meditar. Bien. Manu Olvera me pregunta, ¿la vacuidad está interrelacionada con el todo? La vacuidad en realidad hace referencia a que el todo es todo en función de la interrelación y a que no hay nada separado. La vacuidad es una cualidad del todo y de cada una de sus partes. Todo está interrelacionado con todo, pero en este caso son dos conceptos que atacan, digamos, niveles distintos de lo que estamos hablando. Es el todo, es como si habláramos de este cuerpo. ¿La vacuidad está interrelacionada conmigo? No. La vacuidad es lo que sería mi esencia, o es la cualidad de este cuerpo. De la misma manera, la vacuidad es la cualidad del todo y de cada una de sus partes. Que hay un tema muy interesante. Si nosotros pudiéramos separarnos parte por parte y preguntar, ¿esta mano soy yo? No, la mano no soy yo. ¿El brazo soy yo? No. ¿Esta mano soy yo? No. ¿Este brazo soy yo? No. Y voy separando este cuerpo de todas sus partes, e inclusive hasta la mente, y la única respuesta que vamos a tener es que no, ni este cuerpo ni esta mente son yo, son mi cuerpo y son mi mente. ¿Quién soy yo? Es la pregunta del Watol, y esa pregunta no se puede responder. Decimos, ¿es el alma? ¿Qué alma? ¿Hay prueba de que hay un alma, algo separado y esencial? No podemos encontrarlo. ¿Es el cuerpo? No. ¿Es la mente? No. ¿Es el Buda? El Buda todavía está dormido, no está iluminado en nosotros. Entonces, nosotros, nuestro verdadero ser, está formado en esta existencia, tiene como propiedad un cuerpo y una mente que le pertenecen, pero que están formados por partes que no son él. O sea, uno es la sumatoria, aunque no es sumatoria, pero digamos, el conjunto de un montón de cosas que no son yo, que si las separamos, las vamos buscando una por una, ninguna es. Es lo mismo que si separamos una bicicleta y empezamos a desarmar la bicicleta, a ver dónde está la bicicleta en cada una de sus partes. No la vamos a encontrar nunca, ¿no? O sea que la bicicleta está formada por un montón de partes que no son la bicicleta. Ahora, nosotros tenemos, o nosotros en realidad somos una conciencia. Solo que, igual que la ola es el océano, pero se cree que es ola. Porque si le dicen, no, pero vos no sos una ola, vos sos, en verdad sos el océano. Eso es un ataque directo al ego ilusorio, que es el que causa todos los problemas. Si yo digo, yo no soy yo, sino esta conciencia que se expresa a través de este cuerpo y de esta mente, no soy yo, es la conciencia, la gran conciencia. Pero entonces, ¿dónde quedo yo? No, yo no quiero no existir de esa manera. Yo soy separado, yo me reconozco que yo soy una persona, tengo esto, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, esa es la gran
la gran cuestión, ¿no? Entender que nuestro verdadero ser está más allá de la existencia y de la no existencia. Y eso solo se puede lograr verlo a través de un despertar, de una iluminación. Y para eso practicamos. Para eso hacemos todos los días la práctica de sentarnos un rato, o caminar un rato, o hacer lo que hagamos un rato en estado meditativo. Para eso, para preparar la mente para ser capaz de llevar, de trascender todos estos conceptos intelectuales, esas ideas que traemos y que llevamos y de las cuales nos cuesta desprendernos. Son obstáculos a ver nuestra verdadera naturaleza. Por eso es imposible entenderlo con la mente, y si queremos entenderlo con la mente, se aleja, o sea, lo perdemos. Es imposible de agarrar, si queremos agarrarlo, lo perdemos. Mario dice, entonces yo soy el todo. Bueno, hay una famosa pregunta, un famoso koan, en que un monje le dice a otro monje iluminado, maestro, ¿un perro tiene naturaleza de Buda? Y el maestro le contestó, Wu, W-U, que en japonés se dice Mu. En chino es Wu, en japonés es Mu. Mu expresa negación, pero no es lo mismo que no. Es una negación de que la pregunta no se puede responder, de que la respuesta no puede ser dada con palabras, de que la pregunta está mal redactada. Entonces, ¿yo soy el todo? Mu. ¿A qué yo te refieres? Porque si eres el todo, eres el todo. Ese yo es una ilusión. ¿Se entiende? Si el yo separado es una ilusión, entonces decir yo soy el todo es Mu. Utilícenlo como Watou. Utilicen la pregunta, entonces yo soy el todo. Utilicen esa pregunta. Y toda respuesta. Si dicen que sí, están equivocados. Y si dicen que no, también están equivocados. Los voy a dejar con eso, para que profundicen su práctica. Entonces, ¿yo soy el todo? Si dicen sí, están equivocados. Si dicen no, están equivocados. Muchas gracias por acompañar. Que pasen una buena noche.